Esta noche en Sin Filtro analizamos lo que sucede en el continente latinoamericano, las últimas elecciones y qué está pasando con los votantes que muchas veces están eligiendo algunas alternativas que ofrecen orden y autoridad. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Autoritarismo, pero antes los dejo con la nota de la semana. Donald Trump puede sumar un nuevo seguidor. El candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, reconoció el jueves ser admirador del mandatario estadounidense y negó ser un político radical. Yo no soy de extrema derecha. No soy de extrema derecha, señálenme un acto mío que sea de extrema derecha. Cuando hablé de la cuestión migratoria, no podemos tener un país con fronteras abiertas. Soy admirador del presidente Trump. Él quiere un Estados Unidos grande. Yo quiero un Brasil grande. Bolsonaro se reunió con miembros de su partido, el Social Liberal, en su primer acto público desde que fue apuñalado en un mitin a inicios de septiembre. El derechista aprovechó para atacar a su rival, el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. As cores do PT agora são verde e amarela. Los colores del PT ahora son verde y amarillo. Escuché a Haddad hablando de la familia, escuché a Haddad hablando de Dios. Me da vergüenza. Está cumpliendo lo que Lula le ordenó decir. Haddad no es de izquierda, Haddad es de derecha. Haddad no es de izquierda, Haddad es de derecha. Bolsonaro obtuvo 46% de los votos en la primera vuelta electoral frente al 29% de Haddad. Los aspirantes a suceder a Michel Temer se medirán de nuevo en el balotaje del 28 de octubre. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes, la etiqueta SF Autoritarismo. Retomamos el tema de lo que sucedió el fin de semana en Brasil y queremos también hacer un análisis de lo que sucede en toda la región. ¿Qué está pasando en las elecciones presidenciales, en las elecciones generales de diferentes países? Al parecer hay un interés por aquellas propuestas que ofrecen orden y en algunos casos autoritarismo. ¿Qué le está pasando a la democracia en la región? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Autoritarismo. Damos la bienvenida en el estudio a el economista y columnista de prensa y también docente universitario, Samuel Pérez Atias. Muy buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña nuestro analista, Estuardo Zapeta. Estuardo, buenas noches. Comencemos con esto. El lunes lo abordamos, creo, fueron pinceladas de lo que ocurrió en Brasil. Llama mucho la atención porque un candidato abiertamente autoritario que tenía mucho voto de rechazo, pues encabeza esta elección y al parecer hay muchas posibilidades de que gane. Llegó incluso a reunir el 48% de los votos en aquel país sudamericano. ¿Cuál es el análisis que hacemos de la salud de las democracias en la región? Comencemos por acá, Estuardo. Bueno, yo creo que estamos en lo que un investigador de Georgetown decía que los péndulos de América Latina, ¿verdad? Y esos ciclos de cada 20 años. Los péndulos tienden a ser, no buscar el justo centro, medio o el centro o el equilibrio, sino tender a, digamos, a posiciones, y ambas populistas, ¿verdad? Claro. De una izquierda bastante populista y luego nos vamos también a una derecha increíblemente autoritaria y también populista. Tal vez la diferencia en este caso es que estamos viendo también una derecha más populista todavía de lo que antes criticaba acerca de la izquierda, que era el populismo. Eso es uno. Dos, por alguna razón, digamos, la corrupción, la inseguridad, la pobreza, el mensaje autoritario ha empezado a tener mucha fuerza. Y yo creo que va acompañado de varios factores. Yo miro unos 3, 4 factores por aquí. Primero, el crecimiento de un estrato judeocristiano a partir del protestantismo mucho más, digamos, neopentecostalismo muy radical. Y que tiene interés en lo político. De ley y orden, que fue impuesto específicamente ya que es unos 150 años, un poquito más, por la llegada de los misioneros de Estados Unidos. Luego también una nostalgia, diría yo, por algún tipo de dictadura que en cierto momento fue la regla general en América Latina, ¿verdad? Pero que se compara con lo que se tiene ahora y de alguna forma, por eso digo nostalgia, se piensa que tiempos pasados fueron mejor que los presentes, lo cual no es cierto, pero digamos mucho. Y tercero, yo creo que en la parte también del norte,
creo que ha influido muchísimo. Conste que no solamente es América Latina, sí. Conste que también vemos en Europa. En esa discusión estamos hablando del caso de Suecia, que ha sido extrañísimo, ¿verdad? Pero ahí está Suecia con un partido también bastante radical. Y discursos nacionalistas, ¿verdad? Nacionalista, anti-inmigrante, pero que también es un discurso que miras bastante en Estados Unidos ahora, muy creciente, y que al mismo tiempo vamos a ver que lo escuchás ahora en Brasil. Ahí no es anti-inmigrante, ahí es más por ley y orden. Entonces, esa visión que nosotros ya pasamos, y digo que ya pasamos con el tema de mano dura y la super mano dura en El Salvador, yo creo que va a tener una influencia enorme a partir de enero también. ¿Qué está pasando con las democracias en la región y en el mundo, Samuel? Sí. Pareciera que no están dando resultados, hay muchos inconformes y ahora se ve atractiva esta oferta de no debatamos tanto, no dialoguemos tanto, sino hagamos las cosas. Sí, por un lado eso y la polarización, ¿verdad? Como decía Estuardo, el tema de los péndulos es algo muy interesante que vemos, pero yo creo que hay un desencanto hacia la democracia. Yo lo atribuyo mucho al tema de que no ha resuelto los problemas de la mayoría de la gente. Estamos hablando de reformas estructurales que hicieron desde los 80 en nuestros países, cuando hablamos de las democracias nuevas, digamos, en Latinoamérica, pero viene la promesa de estar mejor a través de reformar la economía, por ejemplo, no se ha dado. Y estamos viendo que, pues hablamos un poquito de que en los tiempos antiguos eran mejor, probablemente como dice Estuardo, yo estoy de acuerdo, no eran mejores, pero para una élite sí eran mejores. Entonces esa élite es la que ahorita está añorando ver a un ubico. Esa élite es la que está añorando esas mano dura que los mantenía con privilegios y que hoy están viendo que a través de la democracia de repente se les está vulnerando de alguna forma ese poder o ese sistema que les nutría de esos privilegios. Eso es una lectura, creo yo, ¿verdad? Entonces están retomando el poder otra vez desde el autoritarismo para no permitir perder esos privilegios. Yo creo que eso es una tendencia que va a empezarse a dar en Latinoamérica y Guatemala no es la excepción, ¿verdad? Y como hablábamos, ver en otros países del mundo que también hay, digamos, esta hegemonía de tratar de resolver los problemas a nivel individual no es suficiente. Hay mucha polarización, las sociedades se están dividiendo y sí estamos viendo, pues como de nuevo la sorpresa de Suecia, verá que no es necesariamente una sociedad tan dividida, pero aún así hay algo que la democracia no está respondiendo y ahí es donde viene esa añoranza por la dictadura. La democracia, ¿le ha costado a la democracia comunicar sus ventajas, digamos, lo que hemos ganado porque toda la región ha tenido gobiernos dictatoriales o autoritarios, pero pareciera que la democracia cuesta mucho que refleje todas esas ventajas que ha otorgado luego de ese tipo de gobiernos. Le echamos la culpa a los políticos, pero ¿qué tanta responsabilidad tenemos los ciudadanos? Porque somos los que votamos, al final de cuentas. Exactamente, nosotros elegimos. Yo veo en el caso de Guatemala, no en el caso de América Latina, y no sé, miraba que los números, por ejemplo, del Centro de Investigaciones acerca de la religión de la Universidad de Harvard, las encuestas de Pew, por ejemplo, son magníficas, ¿verdad? En términos de el arraigo y la fuerza que ha tenido, digamos, los niveles de protestantismo, pero a diferencia de un creciente protestantismo en Corea del Sur, que se dio de otra forma, ¿verdad? En América Latina, los dos países que crecen en un protestantismo muy fuerte son, oh sorpresa, Guatemala y Brasil. ¿Verdad? Y alguien, yo sé que me podría anteponer Chile, pero el crecimiento de Chile en términos de protestantismo no es tan fuerte y tan grande. El tercer país que tiene un crecimiento impresionante, digamos, después, no solo Guatemala, sino de Centroamérica, porque está El Salvador, Honduras, Costa Rica no tiene ese crecimiento a propósito, pero es El Salvador, el Triángulo Norte, ¿verdad? Es México. México también tiene un crecimiento y uno de los sustratos del discurso del protestantismo neopentecostal es precisamente ley y orden. Va acompañado de esta forma muy clara de decir que necesitamos un orden en la sociedad y que ese orden solo lo impone Dios y que ese orden solo lo impone, digamos, una forma de pensar. Y de ahí creo que se ha basado mucho, por eso digo, para el caso de Guatemala, el discurso, digamos, extremadamente protestante que ha presentado el presidente Jimmy Morales. Y al mismo tiempo las posiciones han sido muy claras, digamos la posición antiaborto, la posición anti-gay o anti-lesbianas, las posiciones aún entonces
Y se vuelven no solamente homofóbicos, no solamente racistas, sino que se vuelven también xenófobos, porque también anti-extranjeros. Y ese discurso ha pegado muchísimo. A mí me gustaría ver cuál es la plataforma y qué piensan todos los que se van a tirar a una candidatura de estos temas. Yo me burlaba y en cierta forma, y lo sigo insistiendo, diciendo, a unos los declaran non gratos, pero ICE viene y hace arrestos en Zacapa, ICE de Estados Unidos. Y nadie dice nada, no los declaran no gratos ni nada. Entonces también es un discurso bastante hipócrita, también es un discurso de conveniencia, ¿verdad? Y yo creo que eso en Guatemala tiene que ver por el avance que ha tenido la Iglesia Evangélica y al mismo tiempo el espacio que se ha quedado en términos, por ejemplo, que la Iglesia Católica, sobre todo católico-romana, no tuvo un avance. La Iglesia Católica, pero no la romana, sino las otras expresiones de la Iglesia Católica sí han avanzado en Guatemala. La romana sí se ha quedado un poquito atrás. ¿Qué está pasando con el estrato social, digamos, popular que presta oídos, presta atención a este tipo de ofrecimientos? Si no existiera un público que tuviese la capacidad de adoptar ese discurso, creo que los políticos no lo implementarían. ¿Hay en Guatemala un público para este tipo de discursos populistas ahora de derecha? Pues los hay para la derecha y para la izquierda, ¿verdad? ¿Sirve para los dos? Para los dos sirve. Estamos hablando de que en país de ciegos el tuerto es rey, y eso ha sido la norma en Latinoamérica y en Guatemala en particular, ¿verdad? Hablamos de una población con 4 años de primaria de educación formal en promedio. Y en promedio, estamos hablando de promedio, que incluso nosotros que tal vez estamos subiendo el promedio, estamos contados en ese promedio. Entonces, una población ignorante, hablemoslo así, ¿verdad? Porque no hay educación y la pobreza. Entonces, la democracia se convierte en la dictadura de la pobreza y de la ignorancia, ¿verdad? Porque ellos o esos dos entes son los que ponen y quitan presidentes, digámoslo así, que ponen y quitan diputados. Y una vez en el poder formal, vemos lo que está pasando, ¿verdad? Jimmy diciendo cualquier cantidad de barbaridades en el extranjero y nadie hace nada, ¿verdad? El tema del fundamentalismo yo creo que es fundamental, valga la redundancia, ¿no? Creo que es una convergencia muy, muy oportuna de estas fuerzas que están juntándose, ¿verdad? Quienes están perdiendo privilegios, y aquí hablamos de una facción de militares, una facción de la élite económica y una facción de la élite social. Estamos hablando del poder económico, el poder social y el poder militar, más el poder político que se ve amenazado, está aprovechando el discurso fundamentalista para jalar agua para su molino, ¿verdad? ¿Crees que en la próxima elección vamos a ver ese tipo de discursos, ese antagonismo, incluso hasta debate cultural de la familia tradicional, las cosas que nos vienen impuestas desde fuera, van a eclipsar otros temas importantes como la lucha contra la corrupción y la economía que está afectando a las familias guatemaltecas? De eso hablaremos luego de la pausa. ¿Qué está pasando en América Latina y cuáles son los discursos que han elevado a los candidatos políticos? Regresamos a Sin Filtro. La pregunta que se quedó en el bloque anterior pendiente: ¿qué va a pasar en la campaña electoral? Vamos a ver este debate de ideas, de discursos populistas, de idearios conservadores versus ideas progresistas. Porque para que exista un debate tienen que haber dos propuestas, dos plataformas. Y yo preguntabas, Estuardo, me recuerdo los debates de la campaña de 2015, cuando uno entraba en estas preguntas, digamos, difíciles a los candidatos, ninguno se posiciona de una forma diferente. Entonces yo creo que muchos sí responden a ese auditorio conservador, al votante conservador, y no creo que exista una plataforma que vaya a proponer cosas diferentes para que exista este debate de ideas. ¿Cómo va a ser entonces, o cómo se puede implementar un discurso populista si no hay una contraparte que te responda, que te debata? Sería una competencia de populismos. Eso es una idea atractiva, pero loca también. Sí, pero sería una competencia de populismos. Creo que desde que hiciste la primera pregunta es importante entender que decías por qué la democracia ha desencantado. Ajá. Y por qué no se cree en la democracia. Porque la democracia es el camino para llegar a la república. Y desde el momento que no hemos enfatizado la república, entonces nos quedamos en la democracia. La democracia es el medio para.
Y yo creo que le pedimos muchísimo a la democracia, y en general la democracia no está diseñada para dar comida, vivienda, salud, no está para eso. ¿Verdad? Es la conformación de esa cosa que llamamos Estado, gobierno, lo que se ha conformado para eso. Pero si nos quedamos en simple y sencillamente ¿por qué la democracia no da eso? Porque no está diseñado para eso. Pues yo no voy a jalar arena en mi carro porque no está diseñado, porque no es camión. Pues, digamos, ¿verdad? Que tenemos entonces que una idea distorsionada de lo que es la democracia, y le pedimos a la democracia que nos resuelva todos los problemas, y al no resolverlos le responsabilizamos a la misma democracia. Mira, en no darnos en la conformación de la nación-estado, que es ahora lo que llamamos república, vamos a los balances de poder, ¿verdad? Vamos a esa cuestión del balance entre presentar cuentas ante la población y una población, pero presupone también una población que va a pensar. Samuel decía que íbamos con cuarto primaria y todo eso. Uno de los temas centrales en poblaciones que su nivel académico es bastante bajo, me refiero en comparación al mundo, es que entre más bajo es el nivel académico, las sociedades tienden a ser más chamanistas. O sea, ¿qué es chamanismo? Chamanismo es darle, digamos, tu porvenir, tu destino, tu futuro a una deidad. Misticismo, Entonces digamos. se vuelven sociedades y Guatemala está dentro del péndulo del chamanismo, pero casi extremo, donde todo lo miramos no como la construcción de un grupo que se une para decir el futuro es tan incierto que lo empezamos a hacer ahorita, sino como dice un antropólogo, ¿verdad? Que los guatemaltecos, Hofstede dice que los guatemaltecos se lo dejan todo. Nos hace temblar el futuro y nos condiciona tanto que entonces buscamos, digamos, soluciones rituales a ese futuro. Y entonces hemos agarrado eso y lo hemos extrapolado a la democracia como un ritual también. Y ese ritual que llega cada 4 años y hay que hacerlo, como llega la Semana Santa, como llega la Navidad, es parte también de nuestras fiestas. Y entonces no lo miramos como parte del medio que nos va a llevar a conformar y soportar y establecer una fuerte república, porque al final, mira, ¿cómo se llama la Constitución? No se llama Constitución Política de la Democracia de Guatemala. De hecho, la palabra democracia, mira, ¿cuántas veces aparece en la Constitución la palabra democracia? La lógica es de una república. Yo creo que cuando nos movamos de la democracia a entender la república, aún los mismos partidos van a ser obligados a presentar una idea de qué entienden por república, por democracia, un método de elección colectiva. Cuando hablamos de esto de que la democracia ha desencantado, bueno, el ejemplo es, si no hay educación, si no hay salud, es problema de los gobiernos, problemas de las autoridades, problemas de la democracia que no está dando resultados. ¿Qué está pasando con el concepto? ¿No lo hemos entendido bien o no se ha aplicado bien? Yo creo que ambas, ¿verdad? Ambas cosas. Creo que hace falta mucho la cultura democrática y por otro lado también hace falta que quienes tienen este acceso al poder entiendan que el Estado está para el servicio del bien común. Esa es la función del Estado, o sea, no hay otra. Y si no está funcionando para eso, entonces no está funcionando el Estado. Y ahí es donde yo creo que es como el origen de todo esto, ¿verdad? No, estamos viendo como el Estado como qué. Pues al final el Estado es el que va a resolver los problemas que de alguna forma no estamos resolviendo individualmente. Pues entonces nos organizamos como un Estado, nos organizamos y vamos a formar instituciones para que nos resuelvan esos problemas que van a beneficiarnos a todos y a todas. Ese es de alguna forma, digamos, simplistamente el génesis que no está entendido, ¿verdad? La gente quiere llegar al poder por el poder en sí, ¿verdad? Ya no tanto por para qué voy a llegar al poder. Y hay un autor, bueno, son 2 autores, ¿verdad? Acemoglu y Robinson hablan de este libro que se llama ¿Por qué fallan las naciones? ¿Verdad? Y entonces hablemos de las instituciones, ¿verdad? Entonces hablan bien interesante y dicen, bueno, las instituciones en Latinoamérica se fundan, de hecho los estados se fundan como respuesta a darle a la corona. Y ahí estamos hablando de la corona con todo lo que esto implica, ¿verdad? Incluso el fundamentalismo católico de ese tiempo, ¿verdad? A darle el poder a la corona a través de la extracción de riqueza en esos países. Y entonces habla de las instituciones extractivas, que son que no otra cosa más que no dejarle a la persona ser individualmente próspera, no dejar que la persona emprenda, no limitarle su libertad. Esas instituciones extractivas son las que se
se originaron en estos países en Latinoamérica. A diferencia de las instituciones inclusivas, que por ejemplo en Estados Unidos, por poner un ejemplo, fueron diferentes. El objetivo no era llegar a no era sacar. No era sacar para la corona, sino que era lo contrario, era el nuevo mundo, la nueva... Construir. Exactamente. Y entonces ahí también hay otro de diseño. Desde el diseño de nuestras naciones hay un problema. Y cuando hablamos de esta deriva autoritaria que algunos están viendo como una alternativa a una democracia que no está dando resultados, vemos el extremo incluso de sacrificar las libertades con tal de que exista orden, con tal de que las acciones se lleven a cabo, con tal de que ya no se discuta tanto y se cumpla con lo que se prometió, a costa de las libertades. Eso, un poquito de lo que hablabas de la nostalgia, ¿verdad? Sí. Porque tiempos atrás habían menos libertades. Ese debate acerca de la libertad y qué sacrificas a cambio de se dio muy fuerte en Estados Unidos después de del 11 de septiembre, del 9/11, ¿verdad? Y se dio el debate en términos de si por seguridad vamos a sacrificar no las libertades, sino digamos partes de la libertad que tenemos como un derecho que nos garantiza precisamente, y el Estado se conforma precisamente para garantizar la libertad, los derechos y la libertad de estos individuos que son parte. Y el individuo aquí, yo creo que debe entender que ya dentro de una república, dentro de un gobierno, pasa a ser ya no solo habitante, sino que pasa a ser ciudadano. Y en esa ciudadanía lo que implica es que tiene esos derechos. Y esos derechos no se los da el Estado, los reconoce pero no los da. La lógica, por ejemplo, de la primera generación de derechos es que nosotros nacemos con ellos y hay un ente que reconoce a través de las, como dirían Asimov y Robinson, de las instituciones. Esta es una escuela, se llama la escuela neoinstitucionalista de Douglass North, ¿verdad? Que dice que precisamente la conformación de las instituciones, y que es una institución es un conjunto de normas estables en el tiempo que se mantienen, no es un lugar, ni es un grupo de personas, es normas que mantenemos en el tiempo. Ni es un líder, espacio. Ni es un mesías, ni es nada de eso. Es lo opuesto de eso. Para evitar eso tenemos instituciones, y la institución no depende de una persona, sino del mantenimiento de ese balance de una norma que sea, digamos, que apoye en el reconocimiento de los derechos, no en dar derechos, porque no se dan los derechos, sino se reconocen. Entonces, cuando decís, entonces viene el debate de decir, por seguridad, yo vivo en la zona 18, ok, en nombre de mi seguridad, voy a aceptar la censura, voy a aceptar que ya no pueda reunirme con mi grupo, entonces vas con el grupo, vas con los artículos de la Constitución, voy a aceptar, digamos, cosas que me limiten y me coarten en nombre de la seguridad o en nombre de esto. Ese es un debate muy interesante y a mí me gustaría ver que estos candidatitos que van a estar en enero, ¿qué piensan de esto? Yo en particular creo que la libertad es tan importante, y para mí es lo más importante, que precisamente si la empezamos a sacrificarla, no merecemos ni la seguridad ni la libertad. Y entonces ese es el espacio del que estás hablando, donde entonces viene aquel malo, aquel caporal, aquel capataz, aquel yo no le dirigía, pero porque ese no es líder. En Guatemala no hemos tenido en realidad muchos líderes, lo que hemos tenido caporales, capataces, gente que se mete a las cabecillas aún de partidos políticos, porque no tienen ideología, y entonces ellos dicen, no, ustedes tienen que sacrificar pero tienen libertad. Capacidad de mando, o por lo menos eso es lo que le reconocen. Y eso es lo que quiere la gente. Y yo comparo Guatemala muchas veces con el síndrome de las señoras, y con el perdón, pero muchas señoras que ahí está el marido, ¿verdad? Les pega, les hace de todo, les quita el dinero, ellas sale con los hijos y adelante, y llega a bolo, le pasa a las prostitutas de enfrente, y la señora sigue ahí, y sigue ahí porque, digamos, psicológicamente ya se acostumbró a eso. Y que a mucha gente se ríe, pero ¿verdad? Y yo lo miraba en los juzgados donde le decía, señora, por favor, las jueces, deje a ese señor, la va a matar. El otro llegaba, le decía así, digamos, en la campaña política, hacía su propia cada 4 años. Sí, y a los 15 días ya no, quitaba los cargos y se iba. Y a los 2 meses venía otra vez con ojo morado y todo. Cada 4 años nos vienen a casaquear al oído, ¿verdad?
Entonces, sí, perdés tu libertad, perdés todo, no tenés derechos, pero yo te amo, nos vienen a casaquear. Y entonces entendemos eso. Y entonces estamos dispuestos a sacrificar la libertad. Entonces la señora sale a lavar ajeno, a planchar ajeno, vende dobladas, hace todo. Y el otro llega todavía a bolo y le quita el pisto que la pobre señora ganó. Bueno, vamos a la pausa y seguimos hablando sobre las libertades y qué estamos dispuestos a sacrificar por una oferta de orden y de mano dura. Volvemos luego de la pausa. Seguimos discutiendo del autoritarismo, pero también qué pasa en la Contraloría. Hay cambios en esa institución. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Autoritarismo. Estamos hablando sobre lo que la democracia no ha terminado de convencer y por qué otras ofertas con más corte autoritario, con menos agrado a los pluralismos, parecen tener eco en algunas sociedades latinoamericanas y en el mundo también. Las libertades. Muchas veces se habla de sacrificar libertad por orden, por seguridad. Yo creo que tenemos que reconocer que vivir en sociedad implica renunciar a soberanía, ¿verdad? Yo sé que a algunos se les paran los pelos de punta por eso, pero es cierto. Yo voy a vivir y voy a ceder un poco de mi libertad porque estoy conviviendo con alguien más. Entonces, hay formas de poder convivir en comunidad, en sociedad, perdiendo soberanía sin estarnos matando en cada esquina, ¿verdad? Para eso es que de nuevo vienen esto que le llamamos instituciones, ¿verdad? Queremos vivir en armonía, queremos vivir en paz. Y si yo voy a limitar mi soberanía individual porque estoy viviendo y porque mis acciones van a afectar a otros y los de otros van a afectarme a mí, porque no vivimos en islas, ¿verdad? No vivimos aislados. Ahí es donde viene el juego el rol de las instituciones, entonces, para garantizar ese marco de libertad individual sin estarte pasando por encima de los derechos de alguien más, pero tampoco sin llegar a violentar o sin llegar al tema de la violencia. Entonces yo creo que sí hay un balance que se puede, hay experiencias en otros países donde se puede vivir en paz y con tranquilidad, sin ponerlo así tan dicotómico, es perder mi libertad por la seguridad, ¿verdad? Sino que es un poquito más, ¿cómo voy yo a aprender a vivir en comunidad? Muchas veces perdemos esa noción de comunidad, de compartir, de las dinámicas, que interactuamos uno con otro, cuando el clima se polariza. Cuando ya no vemos al vecino, sino vemos a un enemigo, a un adversario, no a alguien que vive a la par nuestra. Conforme han pasado estos 2 años en donde el discurso de la polarización ha tenido eco en la sociedad, la campaña electoral pareciera que va a ir por ese mismo camino, o que van a haber discursos que buscarán un blanco y un negro, una polarización durante el próximo año. ¿Qué podemos esperar? Si vemos estos discursos autoritarios que han estado dando resultados en otras sociedades, ¿qué podemos esperar nosotros el próximo año con las ofertas electorales y con este discurso que pueda implementarse en la campaña? Sí, el problema es que apenas se ven ofertas electorales, ¿verdad? Es una de las cosas, el escenario no pinta muy... Porque estamos muy claro, en un momento peculiar, por no decir peculiar, muy raro. Muy peculiar, los partidos empiezan a desaparecer, los que conocemos, y bueno, aún habiendo ofertas, y asumamos que van a haber, ¿qué esperar, verdad? Como el guatemalteco promedio, el votante promedio, ¿por dónde se debería ir? Porque el choque viene duro, como decís, es blanco o negro, y en las redes sociales es peor, y esto se va a poner muy feo y muy, ¿verdad? Violento, polarizado. Entonces, ¿qué partido debo tomar yo como votante, ¿verdad? Como ciudadano? Yo creo que aquí tenemos que definir también quién es el enemigo, ¿verdad? El enemigo, ¿a qué queremos evitar a quién queremos evitar votar, ¿verdad? Y yo creo que es muy evidente lo que está pasando ahorita, ¿verdad? De nuevo, se están convergiendo fuerzas muy poderosas que han gozado de privilegios en este país por siempre y que ven vulnerados sus privilegios. Entonces convergen estas 3 fuerzas grandes, ¿verdad? Que hablamos de estos grupos de poder, élite económica, militar, élite política, y estas élites que se juntan aunado a un discurso fundamentalista, en este caso neopentecostal, que va a vender un discurso bastante superficial, pero con valores muy antidemocráticos, ¿verdad? Muy autoritarios. Entonces sí corremos el riesgo. Ese es el enemigo que como ciudadanía tenemos que empezar a definir. En algún lado se hablaba de un neofascismo, ¿verdad? Como es un neofascismo tal vez tropicalizado, pero se están convergiendo y se está haciendo una analogía de un neofascismo, ¿verdad? Se está limitando la libertad de expresión con un concierto que prohibieron hace pocos días.
se está limitando el derecho a las personas a decidir con quién se casan, por ejemplo, bajo discursos fundamentalistas religiosos, ¿verdad? Y entonces se está agarrando el discurso fundamentalista religioso para hacer política pública, ¿verdad? Para beneficiar a este grupo de élite. Entonces, ahí la ciudadanía tiene que ver, bueno, quién es mi enemigo y qué son las otras opciones que yo tengo. Lo malo es que las otras opciones que yo tengo, estando dispersas, pierden fuerza y pierden poder. Entonces ahí tenemos que empezar a ver cómo aglutinamos como ciudadanía un frente amplio. Porque pudiese suceder lo que decía Estuardo, van diferentes opciones populistas o diferentes discursos autoritarios que buscan a ese voto conservador, ese voto que sirve a ese discurso más simple. 2019, ¿cómo viene con toda esta ola de insatisfacciones, de búsquedas de autoritarismo? Algunos aprovecharán, ¿no? Sí, mira. Creo que más simple en Guatemala a nosotros nos encanta, pero digamos, me refiero como sociedad, a que llegue el hombre, ahora que llegue la mujer, ¿verdad? Entonces, pero nosotros estábamos, como no nos importa y no nos interesa qué piensan, qué defienden, a qué se pegan, qué valores, qué principios, qué sociedad sueñan, qué visión tienen, qué misión se pondrían, cuáles son sus objetivos. En realidad la mayoría, entonces solo, por ejemplo, a mí me sorprende que sale de cierto expresidente ahora a hacer campaña y todos digan, pero sigue hablando bien, porque hablar bien es como un gran parámetro en Guatemala. El pico de oro. Pico de oro, sí, pues, entonces, si habla bien, ha de ser bueno. Y si utiliza las palabrejas clásicas de estructura, coyuntura y esas cosas, ¿cómo sabe? ¿Cómo conoce? Esos mitos, si habla bien, ha de ser bueno. Si tiene dinero, no va a robar. Varios mitos que resurgen cada 4 años. De dinero, porque como el tema anticorrupción, decía alguien que cuando llega el pobretón al poder, ¿verdad? Entra con su pichirilo y va saliendo con aquel carro Mercedes europeo, así aquella cosa era de alemana o inglesa, ¿verdad? Así de $500,000 de quetzales para arriba, ¿verdad? Entonces todo el mundo le dice, ese es un corrupto, ese es un ladrón. Pero cuando llega el medio rico al poder, ese entra con su carro europeo, sale con 40 carros europeos atrás y todo el mundo dice, no, es que ya tenía dinero. Ya tenía. Lo que no ven los 39 que se robó, ¿verdad? Entonces, ahora, pero te digo, estos ejemplos que estoy poniendo es porque el autoritarismo siempre va buscando los espacios abiertos. O sea, ¿qué deja en el péndulo? ¿Qué deja uno y qué deja el otro? Y entonces va viendo y el autoritarismo. Antes el autoritarismo, digamos, se miraba como una especie muy rara. Ahora el autoritarismo parece que es la moda. El discurso autoritarista me refiero, es la moda. Y como es fashion, entonces estoy seguro que algunos van a surgir con ese discurso para 2019. ¿Cómo? ¿Y de qué van a hablar? Van a hablar digamos, se van a oponer a, no sé, a lo clásico que era. Van a tener muchas pinceladas de discurso de teología de la prosperidad, que eso es la ¿Eso teología, pega? que eso pega. Van a tener también un poquito de seguridad, un poquito de ideas de cómo crecer económicamente y cómo voltear la caída económica de este gobierno. Si no es que en el 19 hace algo y volvemos y damos vuelta a lo que está sucediendo ahorita, pero de ahí no van a pasar más. Ahora, y el tema de seguridad ahora no es tan fuerte como lo era en tiempos de la lucha, por ejemplo, del PP y Valdizón. Y es tan atípico lo que estamos viendo a 3 meses ya de la convocatoria de elecciones, que antes, por ejemplo, aún cuando Valdizón, digamos en 2015, era tan claro quiénes iban a ser los candidatos. Ahora no tenemos idea. La convocatoria fue en mayo y en enero ya Valdizón era Valdizón, Sandra y todos ya estaban. Incluso ya habían mediciones. Ya habían mediciones y de hecho para no enero ya ganaba en primera vuelta Valdizón, ¿verdad? Y entonces uno se quedaba asustado. Pero ahora no. Ahora no se sabe y todo. Entonces creo que están todavía queriendo alimentarse de esto. Lo que sí es un buen consejo a todos los que van a salir, alcaldes, diputados y todo eso. Este discurso autoritarista al final tiene, digamos, su propia caducidad. Viene con su obsoletismo incluido, como si fuera tecnología, ¿verdad? Su obsoletismo es que este discurso
como es incendiario y todo, cuando no se realiza, la misma gente con las antorchas que le pidieron a la gente para ir a quemar a los otros, queman al autoritario. ¿Verdad? Claro, lo que ofrece se vuelve Entonces tengan cuidado porque este discurso se voltea, y ¿saben contra quién se voltea? Contra ustedes que quieren ser autoritarios. A ver, y esto quiero amarrarlo, esta pregunta quiero amarrarlo con lo que había dicho Samuel y también Estuardo. Samuel dice, hay que responder al discurso autoritario agrupándose para tener una respuesta coordinada. Stuart también dice, o sea, este discurso tiene un momento de caducidad. ¿Cómo se debe responder a un discurso autoritario, a una propuesta autoritaria? ¿Con qué? ¿Con qué convences más que esta alternativa autoritaria? Yo pienso que hay que demandar, ¿verdad? Aquí la demanda manda, ¿verdad? La demanda, hay que demandar planes de gobierno. Ya vieron, llegó un presidente sin plan de gobierno y ese es el desastre que tenemos ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿qué planes de gobierno hay? ¿Qué objetivos de nación hay? ¿Qué objetivos de largo plazo están presentando estos candidatos o candidatas que no sabemos quién es? Y tener mucho cuidado con la figura, ¿verdad? Que no sea solo la figura, porque eso también es algo que es un riesgo que viene ahorita, ¿verdad? ¿Quién va a ser presidente? Es importante, pero qué es lo que va a ir a hacer es otra cosa, ¿verdad? ¿Y dónde está su plan? ¿Dónde está su estrategia? ¿Dónde está el fondo? Entonces, eso sí, una ciudadanía tiene que ser una buena demandante, ¿verdad? Busquemos y escudriñemos desde antes, porque si no después nos tenemos que aguantar otros 4 años, ¿verdad? Y ya el país no va a aguantar otros 4 años como se están convergiendo las fuerzas, ¿verdad? Viene otro tema aquí que es también el tema de la elección, ¿verdad? Elecciones de otras instituciones. Cada 20 años pasa lo que está pasando ahorita. Se juntan todas, como que se alinean los planetas. ¿Verdad? Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público, Cortes, el Contralor, todo parece, todo se reúne en un momento que puede o ser muy bueno o ser muy malo. Puede significar cooptar todo el resto de instituciones. Cuando escuchamos estos discursos autoritarios, muchas veces dejamos por fuera estas otras elecciones, porque no son tan apasionantes, no son tan emocionantes, y también son un factor importante, claro. Para que salgan versos, son las más importantes. Veamos la Corte Suprema de Justicia. Imagínate. La Corte de Constitucionalidad. Sí, que hemos ¿por qué son acá importantes? Precisamente porque en el argumento institucionalista es esas decisiones que se tomen. Ya, no es que las personas no cuenten, las personas por supuesto que cuentan, ¿verdad? En una institución, porque son las que hacen que la institución, o sea, las normas establecidas vayan hacia adelante. Pero ¿qué pasa si cambian las normas? ¿Qué pasa si deciden, por ejemplo, no seguir las normas? ¿Qué pasa si? Entonces, eso hay que preguntar. Empiezan entonces a socavar y a debilitar esa institución. Y el problema está que es cuando se debilita una, se empieza a debilitar otra, como todo en teoría. En esta teoría el Estado es una unidad, y eso no es redundante, sino es un ente que si una parte se debilita, entonces se empieza a resquebrajar el todo, ¿verdad? Entonces empezás con, imagínate, dentro de los 3 poderes, ¿verdad? El OJ, ¿verdad? Luego la CC, luego la Contraloría, aunque parezca que no tiene esa fuerza, la Contraloría sí tiene esa fuerza. Y si no tiene la fuerza es porque nosotros mismos, la ciudadanía, no lo hemos visto con fuerza, pero miremos la ley, ¿qué dice la ley? O mirás, digamos, una institución como la PGN, o también mirás el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es la queja hoy del Tribunal Supremo Electoral a 2 meses y medio de la convocatoria? Es la debilidad, pero a eso te vas al Congreso. Y si el Congreso está débil, entonces esa debilidad es transmisible a nivel institucional. El inverso es que la fortaleza de una institución debe ser la fortaleza de la siguiente y la fortaleza de la siguiente, y entonces el todo está fortalecido. Nosotros no tenemos eso todavía, y por eso decimos de instituciones débiles. Y yo creo que el autoritario tiene ventaja competitiva y comparativa en instituciones débiles. Porque ahí es donde él resurge. Mira al brasileño, regresamos al caso con que iniciamos el programa. Grande. Porque las instituciones brasileñas, y eso que son un poco más fuertes que las guatemaltecas, pero siguen siendo han estado en un temblor débiles, de años. Sí, ahorita. débiles, ya se vio con los grandes casos de corrupción, para lo que requiere ese Estado, para lo que requiere ese gobierno. Y esa fue la oportunidad. Mira que creo que 2-3 días más, y gana en primera vuelta. Vamos a la pausa, la etiqueta SF, autoritarismo. Al regresar analizamos las noticias de la semana que sucedió durante estos días en el acontecer nacional.
Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Qué gusto que nos acompañe a través de su programa Sin Filtro. Tenemos más información que compartir con todos ustedes. El pronóstico del clima para los próximos 3 días, sábado, domingo y lunes. Vemos temperaturas que oscilan entre los 26 y 27 grados y el pronóstico también nos indica que hay altas posibilidades de lluvia para este fin de semana, para que usted lo tome en consideración previo a salir de casa. Vemos que los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 33 minutos. Se oculta el sol a partir de las 18 horas con 32 minutos. Les saludo a Lorraine Quinto. Que tenga un excelente fin de semana. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Autoritarismo. La parte final, hablamos en los bloques anteriores de la importancia del fortalecimiento institucional, pero la evidencia nos dice que muchas veces en instituciones débiles, hay que reconocerlo, la persona sí importa. Para bien o para mal, muchas veces el liderazgo de una persona puede hacer la diferencia en una institución débil. ¿Cómo se deben hacer esa transferencia, esa palabra que ha puesto de moda Jimmy Morales, esa transferencia de capacidad para fortalecer institucionalmente un ente que pueda sobrevivir la buena dirección de una persona? ¿Cómo se hace eso? Es que, mira, cuando la institución se convierte en la persona, ese es un problema. Es un problema para la institución, pero también para el resto de instituciones. Y el autoritario lo que quiere es precisamente debilitar las instituciones para ser él o ella el conjunto de poder que le da a las instituciones. El inverso es, por ejemplo, el mismo derecho. El concepto más sencillo de derecho, ¿qué es derecho, verdad? Es el monopolio de violencia que tiene el Estado, que pusiste el tuyo, mi violencia, pusiste la tuya, pusiste tus actos violentos que yo podría usar contra vos, ejercer contra vos. Le digo al Estado, mire, administre. Si yo me paso y le doy una manada o te doy una patada o te robo tu propiedad, entonces, ¿qué es lo que tiene que venir? Ese en el que todos estamos de acuerdo que tiene el monopolio de la violencia, sacarme. O castigarme o decirle, devuélvaselo y le da un resarcimiento. Bajo un acuerdo social, bajo un acuerdo, digamos. Ese es el pacto social, ese es el famoso pacto social. Que yo no te voy a quitar ni tu vida, ni tu propiedad, ni tus propiedades, y no voy a ejercer ninguna coerción sobre tu libertad. Ese es el respeto más grande, pero al mismo tiempo lo vamos en ese espacio que nos respetamos todos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el autoritario? Con el autoritario pasa algo muy interesante, que la gente, como se vuelven como rockstars, ¿verdad? Entonces la gente lo sigue y todo, y la gente en ese trance y en esa... se trauman, ¿verdad? Es como la niña que ve a su artista favorito y empieza a llorar y todo. Entonces, en lugar de darle al Estado esa posibilidad de organización y administración, se la traslada al autoritario. Entonces, el autoritario lo que hace es, y eso es lo que quiere el autoritario. Nunca va a querer una institución fuerte. Hablabas del opuesto, el líder. El líder lo que hace es regresar la institución a la visión original, a la misión original, a los principios. Y lo primero, yo te decía, lo primero que dice un líder es, esto es temporal, voy a estar aquí. Y del momento que un grupo o lo que sea se convierte en la persona, que es el problema de las megaiglesias. Las megaiglesias, ¿cómo identificar la megaiglesias en Guatemala? Esta es la iglesia de A, esta es la iglesia de B. Y para tener una megaiglesia me tengo que salir. Exactamente. Para hacer la entonces, así fue el nacimiento de las iglesias en Guatemala, que todas la iglesia ya no era Dios ni nada, sino que era Otoniel Ríos Paredes. Y a partir de Otoniel fue que empezaron a surgir todas estas mega iglesias, ¿verdad? Pastor de la Nazaret, y luego fue a hacer el IM, ¿verdad? Y entonces, cuando eso surgió, nos damos cuenta que ese es uno de nuestros pecados de la democracia, que nosotros mismos le estamos dando poderes que la persona, por muy bien intencionada y lo que usted quiera, no debe tener, porque ese poder debe estar en las instituciones. ¿Hasta dónde tiene que tener límites una persona que, digamos, lidera una institución y que la puede liderar bien incluso, pero que para beneficio de toda la institución debe de llegar el momento de transferir o de cambiar hacia otro liderazgo? Sí, no, yo he escuchado incluso el término del dictador benévolo, ¿verdad? Y esos términos son términos nuevos, ¿verdad? Que dice uno, bueno, al final de cuentas hay gente que está esperando un dictador que les cambie el rumbo al país.
Y de repente en eso estamos aquí en Guatemala, esperando que haya un dictador o una dictadora que le cambie el rumbo al país, precisamente por la debilidad de las instituciones, ¿verdad? Aquí tenemos una democracia bastante todavía incipiente, bastante frágil, que todavía tenemos que ir recomponiendo en el camino, ¿verdad? La ley electoral sigue siendo un desastre. ¿Cuántas otras regulaciones que permitirían estos pesos y contrapesos no son inexistentes, sino que son vulnerables, ¿verdad? Entonces yo creo que la democracia aquí de nuevo es como alguien que está capturada y secuestrada y cada 4 años sale a decir rescátenme, ¿verdad? Con una bandera. Este es el momento. Este es el momento, y en lugar de rescatarla le damos otros captores, ¿verdad? Y entonces esperamos que el nuevo captor la vaya a liberar, y ahí es donde yo creo que estamos, ¿verdad? Sí es el riesgo, porque hay un riesgo. Ojalá fuera una fórmula mágica de decir la persona que llegue va a rescatarnos, porque hay instituciones fuertes que podrían limitar ese poder de esta persona que se convierte en la institución. Yo creo que todavía estamos un poco lejos como país, pero no quiere decir que no podamos confiar, ¿verdad? Y mantener el escrutinio de a diario, porque yo creo que eso también es cierto. La sociedad ha despertado mucho, ahora los jóvenes yo los miro más activos en cuestiones de política, y eso creo que ha sido de gran beneficio para poder tener el ojo. Ahora, lo que tenemos que tener muy claro es que salir a la plaza no es suficiente. El poder se cambia desde adentro, entonces hay que llegar adentro a cambiar eso, ¿verdad? Y eso es una alternativa que muchos no se animan, porque a veces dicen, si yo participo, voy a participar cuando las condiciones sean diferentes, pero reconozcámoslos, no hay momento para condiciones diferentes. Sí, cabal. Eso es una realidad. Así es, digamos, vamos a ver, nosotros queremos hacer pan sin ensuciarnos las manos, ¿verdad? O sea, nadie quiere amasar. Nadie quiere amasar, o sea, queremos hacer cosas, primero la comprensión de que muchos se hacen equipo. Todos se hacen equipo. Nosotros no podríamos salir al aire si no tuviéramos el gran equipo que tenemos alrededor de personas que no se miran, pero muchas gracias por el formidable trabajo que hacen todas las noches, todos los días, ¿verdad? Y verá que es un grupo enorme de personas, ¿verdad? Entonces, que lo hacemos en equipo. Que si bien habrá alguien enfrente, ¿verdad? El líder tiene que reconocer que su primera función es crear líderes. Establecer una visión y tenerla clara, pero su segunda función es, el líder siempre tiene que pensar para cuando no esté. El problema del autoritario es que él se cree eterno. Y en lo correcto siempre. Y en lo correcto, o monarquía. Entonces, y el líder tiene que escuchar también muchas. Y entonces, nuestros políticos se juntan con rosquitas que todo el día andan a hacer, qué bueno, muy bien candidato, va bien, muy bien, muy bien. ¡Hala, qué excelente, maravilloso! Como usted no hay nadie, usted va a ser el ganador, que no sé qué. A los candidatos, primero, lo que tiene que hacerse es deshacerse de esas roscas maliciosas, ¿verdad? De esas roscas que lo están aplaudiendo todo el día. Que le digan la verdad. Era porque esas masturbaciones de rosca han de ser para los candidatos maravillosas. Ellos han de estar yo creo, perdón que te interrumpa, pero yo creo que ahí es donde viene el papel de los medios, ¿verdad? Es el papel de los medios los que le pueden hacer también despertar a quien está y decirle, ¿verdad? Como decís, va desnudo, señor rey, ¿verdad? Es decirle... El rey no tiene ropa. No tiene ropa. Sí. Pero también pero acuérdate que nosotros decimos eso aquí. ¡Ay, hijos de aquí, hijos de allá! La pluralidad de las opiniones. Dijimos la humanidad en términos de... ¿Qué era el caso de Valdetti, ¿verdad? De Roxana Valdetti. No el punto de vista político, el punto de vista legal, sino el punto de vista de que cuando esta noticia de una condena se le da a una persona, es como si una persona tiene cáncer o tiene diabetes. Pues, desde el punto de vista humano, yo soy antropólogo, es lógico y natural que nos sintamos deprimidos. O sea, no es... no, ustedes están a favor de Valdetti, ustedes ya la quieren sacar, ustedes no sé qué, hijos de la gran, hijos de aquí, hijos de allá. No era ni el tema, pero creo que esa es parte, eso solo muestra el subdesarrollo que tenemos en no ir un paso más y no elevarnos también en la comprensión. Yo creo que el autoritario no busca elevarse ni busca escuchar opiniones contrarias y hasta le da roncha, creo, el diálogo con el diferente, siento yo, no sé. Sí, son características del autoritario. Sí, pues, y de psicología se estudia mucho ese caso, ¿verdad? Del gerente y del jefe que siempre tiene rosquitas alrededor, que todo el tiempo lo andan adulando, que todo el tiempo le andan diciendo, qué bello su vestido, jefe, qué bella es la ropa, ¿dónde compró esa tela? Y el otro no tiene ni ropa, anda desnudo, ¿va? Pero él se cree que tiene ropa. No, y lo peor es que hay gente educada
que sabe eso. Es un poco más el pensamiento crítico. Eso es lo peor, porque es la gente... Esos son los peores. que no quieren escuchar otro tipo de cosas. Bueno, hemos llegado al final de esta interesante... Y el rey no tiene ropa. Esta interesante conversación sobre el autoritarismo y que creo que lo tenemos de frente, lo tenemos cerca. Ese discurso creo que no desaparece y queda en los votantes, en los ciudadanos, decidir por qué alternativa con qué alternativa quiere vivir. Muchísimas gracias, Estuardo, Samuel, a usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Los dejo con María Elisa Gómez. Gracias, Benca y China, amigos, por ese análisis sin filtro. Nosotros tenemos la nota de cierre antes de concluir y vamos a hablar de cómo mientras juegan, los cachorros de la Escuela de Adiestramiento Canino de Carabineros de Chile se forman para ser los policías del futuro. Serán claves en tareas como detección de drogas y búsqueda de personas. Estos son los policías del futuro. La Escuela de Adiestramiento Canino de Carabineros de Chile entrena a estos cachorros, que en un año o menos se convertirán en efectivos. Son hijos de otros perros policías y el adiestramiento comienza muy temprano. Nosotros empezamos a trabajar en forma intrauterina solamente con este masaje táctil de la hembra que va a transmitir una sensación de bienestar, de calor, ¿ya? Y eso a los fetos adentro le da una sensación de bienestar y obviamente posteriormente al nacimiento no es tan fuerte el cambio desde un mundo de mucha seguridad a un mundo que puede ser un poco inseguro para ellos. Los cachorros de raza Golden Retriever inician su entrenamiento diario, corren detrás del policía y pasan obstáculos en un círculo especialmente preparado para ellos. Uno puede identificar de pequeño si un perro tiene condiciones para trabajar o no las tiene, ¿ya? Y más o menos decir, este perrito sirve para esto, este perro sirve para esto, y seleccionarlo. A los 2 meses, los perros son asignados a un policía, alumno también de la academia, quien será su guía y responsable de cuidado por el resto de su vida. Cuando uno recibe al perro, lo recibe sin adiestramiento, por lo tanto uno es el encargado de preocuparse de que obedezca, de que reaccione ante lo que uno quiere. La principal cualidad de los perros para la policía es el desarrollo de su olfato, que los hace imprescindibles para tareas como detección de drogas y búsqueda de personas. Nunca y bajo ningún aspecto hasta ahora se ha podido engañar a un perro y no existe fórmula alguna para poder engañar a un perro, porque el perro logra canalizar los aromas y ahí está la capacidad del perro. Los perritos protagonizaron la parada militar del 19 de septiembre, desfilando en brazos de oficiales mujeres de la policía. Pero además de ternura, en poco tiempo estos animales generarán admiración en tareas fundamentales para la lucha contra el crimen y el rescate en catástrofes. Bueno, y así terminamos con esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. También terminamos con la semana laboral, pero recuerde que el fin de semana hay mucha programación en Guatevisión que usted tiene que ver, así es que lo esperamos. Por lo pronto, descanse.